Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. El día de hoy traigo para ustedes uno de los proyectos que he tenido en espera por mucho tiempo. Hace aproximadamente 5 años empecé a jugar Nier Automata junto con mi esposo, que en ese entonces aún era mi novio, y la verdad quedé obsesionada con el diseño de 2B desde el principio. Siempre me encantó que no importaba en qué situación estuviera, ella nunca perdía la elegancia, además de que es muy guapa, y tenía muchas ganas de hacer un custom de ella. Pero por muchas situaciones el proyecto se aplazó todo este tiempo, hasta ahora. El lado bueno es que, spoiler alert, ahora me siento más confidente de hacer face-ups en molde de Barbie. Además, decidí escoger una cabeza diferente, ya que la primera que pensaba usar ahora pienso que tal vez no hubiera funcionado muy bien para 2B. Y bueno, sin más rodeos, la base que decidí utilizar fue este cuerpo de Claire de Jurassic World junto con esta cabeza deluxe número 20, es decir, un molde Andra. Desde que salió la línea Lux, Andra se volvió uno de mis moldes de cara favoritos de Barbie, y tenía muchas ganas de repintarla alguna vez, así que estoy muy emocionada de finalmente haberlo hecho. Y en conjunto con este cuerpo me pareció que la base era perfecta para 2B. Y tal vez se pregunten por qué si la línea Lux tiene cuerpo Made to Move, decidí utilizar este que está menos articulado. Pues en pantalla les muestro las dos grandes razones del por qué. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Ya que este es el único cuerpo de este tipo que poseo, decidí comenzar por el outfit. 2B utiliza un vestido negro con patrones muy específicos, así que utilicé la técnica de la cinta adhesiva para obtenerlos. Y para no perderlos fui cortándolos uno por uno mientras cosía, y utilicé esta tafeta stretch de color negro. Comencé uniendo las 3 piezas del busto, después corté la pieza de debajo del busto y la uní de igual forma. Dejé esta parte a un lado por el momento y corté los patrones para cuello, hombro, espalda y parte superior del busto. Y uní las últimas 3 piezas que mencioné. Para el cuello cosí toda la orilla superior en 2 capas de tela. Ya hecho, corté el exceso de tela y le di la vuelta. Y posteriormente cosí el cuello en su lugar. Además, hice todas las costuras cargadas, junto con las bastillas de las aberturas de espalda y busto temporalmente con pegamento. Ahora, para unir el busto con el cuello hacen falta las piezas de encaje. Para esto tracé el diseño de busto y espalda en Adobe Illustrator y los corté con mi plotter en vinil textil negro. Ya hecho, los depilé y los planché sobre tul negro. Para continuar, cosí la pieza frontal en la pieza del cuello y luego en la del busto. Ya hecho, decidí continuar con las mangas. Corté ambas piezas y comencé cosiendo listón delgado a una tercera parte. Primero la parte superior para después insertar hilo elástico y coser la parte inferior. Posteriormente corté 2 rectángulos para hacer los puños y los cosí en las mangas. Y finalmente uní las mangas a la blusa y cerré los laterales. Antes de darle la vuelta, apreté los elásticos de las mangas y coloqué un poco de pegamento para evitar que se deshagan los nudos. Le di la vuelta a la blusa y cosí el encaje de la espalda solo por uno de los lados, para coser el otro y cerrar la blusa directamente en la muñeca terminada. Ahora continuamos con la falda, para la cual comencé trazando el diseño y cortándolo con mi plotter en vinil textil plateado. Después de depilar este complicado diseño por algunas horas, este fue el resultado. Lo planché sobre la tafeta y retiré el plástico. Hice 2 círculos para hacer la falda más voluminosa. En ambos marqué una línea para unirlos haciendo que el diseño coincida. Después utilicé popelina blanca para hacer el forro. Y añadí la cintura de la falda. Para lograr que la falda mantuviera su forma, pegué alambre delgado en la orilla. Luego le di la vuelta y la planché, pero olvidé filmar esa parte. Ups. Y nuevamente dejé la costura final para coserla en la muñeca terminada.
Para la ropa interior decidí hacer este patrón que al final no utilicé por practicidad y tomé licra blanca para la prenda. Corté un rectángulo y lo cosí en los laterales de la cintura, dejando un sobrante para el busto. Luego corté el exceso, lo retiré de la muñeca, le di la vuelta y lo volví a colocar para coser las orillas de la prenda. Decidí convertir la ropa interior en un leotardo y para eso es el sobrante del busto. Después cosí otros 2 rectángulos en los brazos para hacer las mangas y uní las mangas a la parte del busto. Ya hecho, corté el exceso de tela y le di la vuelta, para finalmente coserlo directo en la muñeca. Ahora sí vamos a preparar la muñeca. Ya que esta cabeza es nueva, su cabello está en perfectas condiciones, así que decidí reservarlo para otro proyecto. Después retiré los residuos de cabello de dentro de la cabeza y despinté la pintura de fábrica con un algodón con acetona. Posteriormente preparé el cuerpo. Con ayuda de mi taladro retiré la mayor parte de las imperfecciones y marcas. Luego me di cuenta de que los zapatos que pensaba utilizar no le quedaban a esta muñeca, así que corté sus pies y preparé los tobillos para recibir otro par de pies articulados. Después intenté reemplazar sus manos, pero al parecer la articulación de las originales no estaba hecha para ser removida y terminé dañando tanto las articulaciones como los antebrazos. Para solucionar esto, decidí reemplazar el antebrazo junto con la articulación de los codos, que pertenecían a las manos que quería utilizar. Mucho trabajo extra por mala planeación. Ya que los brazos iban a estar completamente cubiertos, solo rellené el hueco con pegamento epóxico y emparejé la superficie con mi taladro. Y terminé de suavizar el cuerpo con diferentes lijas y limas para uñas. Una vez que terminé, decidí retirar el polvo con agua y jabón. Ahora es momento de colocar la cabeza en su nuevo cuerpo. Ya que Tubi utiliza una máscara, creí que sería más conveniente hacer una peluca en lugar de reroot. Así que protegí la cabeza con plástico de cocina y coloqué encima un pedazo de licra. Luego apliqué 2 capas de pegamento blanco y lo dejé secar completamente. Una vez seco, dibujé el contorno del cuero cabelludo y corté el exceso de tela. De proyectos anteriores tenía algo de estambre blanco ya cepillado, pero parecía no ser suficiente, así que preparé un poco más. Capa por capa pegué el cabello y lo corté a la medida correcta. Después dividí el cabello frontal del trasero y en la división pegué un trozo de listón negro para la diadema. Para asegurar que el peinado no se moviera, diluí pegamento blanco con agua y lo apliqué sobre el cabello. Y con ayuda de una aguja gruesa acomodé algunos mechones para darle más movimiento. Una vez hecho, lo dejé secar completamente. Y este fue el resultado, que quedó mucho mejor de lo que esperaba. Ahora puedo retirar la peluca sin ningún riesgo de ser despeinada. Para comenzar el face-up rocié una capa de Mr. Super Clear sobre su cara y una capa de barniz mate transparente Comex sobre su cuerpo y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. Nier Automata es un videojuego de rol de acción desarrollado por Platinum Games. Fue publicado por Square Enix en 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC en la plataforma Steam. Es el tercer juego de la serie Nier, aunque no es directamente una secuela de ninguno de los 2 juegos anteriores. Posterior al lanzamiento de los primeros juegos de la franquicia, Nier Gestalt y Nier Replicant, el director Yoko Taro y el productor Yosuke Saito ya se planteaban la posibilidad de crear una secuela, o más bien un relanzamiento para la consola PlayStation Vita. Sin embargo, al comentarle su idea al productor asistente, Yukiko Koyama, este se negó debido a las bajas ventas del juego original. Pero Square Enix, viendo la buena recepción que obtuvieron dichos juegos, decidió quedarse con la propiedad intelectual de la franquicia junto al equipo de desarrollo original,
dando pie al desarrollo del juego. Square Enix ha declarado que una de las intenciones de la empresa al crear Nier Automata fue brindarle al jugador una experiencia más apegada a la acción, motivo por el cual contactaron con Platinum Games, conocidos principalmente por juegos como Bayonetta o Metal Gear Rising: Revengeance. Tras esto, el acuerdo al que llegaron con esta colaboración estuvo condicionado con que Yoko Taro se mantuviera como el director. Una vez acordada la colaboración con Platinum Games, la idea de crear un juego para PlayStation Vita fue descartada, y en cambio el desarrollo fue movido a la consola PlayStation 4, iniciando con la producción del juego en el año 2014, contando con 6 meses de preproducción. Nier Automata comparte el mismo mundo postapocalíptico que el primer Nier y tiene lugar miles de años después del cuarto final del último videojuego. Aunque contiene referencias a la serie Drakengard, en términos de su atmósfera oscura y ramificaciones de la historia, no tiene conexión narrativa con esta historia. La historia de Nier Automata empieza en un búnker cerca de la Luna, donde tiene lugar el Concilio de la Humanidad de Yorja, un proyecto formado para que los androides se coordinen para recuperar la Tierra de las máquinas. De ahí monitorizan a distintos androides que son mandados a la Tierra para explorar y derrotar a todas las formas de vida mecánicas. Es ahí donde entran en acción 2B, 9S y A2, 3 androides destinados a la Tierra con distintos encargos. Cada uno tiene una misión secreta que no se revelará hasta que la historia avance. A medida que se desarrollan los acontecimientos, los personajes irán aprendiendo sobre las costumbres de los humanos que habitaban el planeta mucho tiempo atrás, e incluso observarán cómo algunas máquinas o ellos mismos se comportan como si fueran humanos. Esto llevará a que se cuestionen su propia existencia y la del entorno que les rodea. Cabe señalar que la historia no se limita a la primer partida, ya que tiene finales desde la A hasta la Z. Requiere ser jugado varias veces para abarcar todo el contenido, siendo cada partida mejor que la anterior, hasta llegar a puntos insospechados. El caso es que en sí todo es la misma partida, ya que aunque salgan los créditos, el videojuego continúa. Por eso, para entender toda la historia, lo mejor es jugar la partida completa. Una vez terminado el face-up, rocíe 2 capas de cada sellador. Ya seca la muñeca, para simular sus guantes, pinte sus manos con pintura acrílica negra y protegí la pintura con barniz mate. Ahora sigamos con los zapatos. La Barbie Lux número 20 incluía este par de botas, y me enamoré de la forma del zapato y el tacón, así que decidí utilizarlas. Luego descubrí que por algún motivo solamente eran compatibles con pies made to move, y fue cuando decidí modificar a la muñeca. Pero bueno, corté las botas hasta el tobillo y rebajé un poco el plástico de la orilla para suavizar la transición. Posteriormente corté 2 rectángulos de piel sintética elástica y los cosí en las piernas de la muñeca con las botas puestas para obtener la silueta correcta. Luego corté el exceso de tela, hice cortes pequeños y pegué el margen de costura para aplanar la zona. Después le di la vuelta a la pieza y la volví a colocar en la pierna para pegarla al zapato junto con otro trozo de piel. Corté el exceso de piel y coloqué un trozo de listón para decorar. Y por último pinté y barnicé las suelas, además de agregar un trozo de hilo de cáñamo para mejorar la estética. Ahora, para sus medias utilicé licra mesh negra. Corté 2 rectángulos hasta las rodillas y los cosí nuevamente en las piernas. Y para finalizar, coloqué el listón en la parte superior de las medias. También decidí añadir el cordón de atrás al finalizar la muñeca, pero con esto las botas quedan listas. Para su espada le pedí a mi esposo que imprimiera en resina un diseño básico que encontré en Thingiverse de El Contrato Virtuoso, una de sus armas características. Pinté la hoja con 6 capas de acrílica blanca y el mango con 2 capas de acrílica negra. Luego pinté el resto de los detalles añadiendo acrílica plateada. Protegí la pintura con barniz mate y por último decoré el mango con listón blanco, hice un mechón con hilo normal y lo agregué con una argolla pequeña.
Y con esto finalmente podemos decir que To Be está terminada. Para ser honesta, hubo muchas cosas que olvidé filmar en esta ocasión, como el armado del vestido y la adición de detalles finales. Y esto fue porque estaba haciendo todo casi al mismo tiempo y me confundí un poco con qué había grabado y qué no. Una disculpa por eso. Pero debo decirles que Tubi podría ser fácilmente mi muñeca favorita hasta ahora. Me encantó trabajar en todos los elementos, aunque sí hubo varios momentos de estrés que afortunadamente pude resolver. De cualquier manera, creo que valió la pena que la pobre esperara 4 años para ser hecha, pues estoy sumamente feliz con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan sobre mi versión de 2B? No duden en dejarme sus comentarios. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.